Buenos días, compañeros, profesor. Esta ocasión voy a presentar el siguiente artículo: Evolución del microbioma del anfitrión como un ecosistema con correa. Es la traducción literal del artículo original y a lo mejor puede sonar un poco peculiar, pero ahorita vamos a ver a qué se refiere esta parte con un ecosistema con correa. Bueno, vamos a las perspectivas generales. Nuestro microbioma es muy complejo y muy complicado de entender, pero la teoría evolutiva provee un marco universal con el cual podemos analizar su biología y sus impactos en la salud con una perspectiva generalizada. En este trabajo se estudia cómo los simbiontes y el anfitrión han evolucionado hasta tener las relaciones que tienen establecidas. Se sugiere que los beneficios en la salud aportados por el microbioma deben ser entendidos y estudiados como una relación compleja entre la competición microbiana y el control del hospedero. Es decir, se cumplen dos objetivos completamente diferentes y hay que, recalcarlos, ¿no? Los simbiontes evolucionan para competir dentro del ecosistema del anfitrión, a su vez que el anfitrión evoluciona para mantener el ecosistema bajo control, y es a esto a lo que se refiere el término ecosistema on a leash, en un ecosistema con correa, en el que prácticamente el anfitrión busca siempre tenerlo bajo control. Bien, los humanos poseemos comunidades masivas y sumamente diversas de microbios simbióticos. Colonizan casi cada superficie del cuerpo, particularmente la superficie epitelial del tracto gastrointestinal. Aquí hago un pequeño feedback en este recuadro sobre lo que es el epitelio. Y pues bueno, es una barrera celular que constituye un tejido protector y que además delimita la compartimentalización de los órganos. Y bueno, dependiendo de si ésta se encuentra en un tejido superficial, por ejemplo, la piel o como lo acabo de leer aquí en el tracto gastrointestinal, recibe el nombre de epitelio. Pero si se encuentra recubriendo paredes vasculares, recibe el nombre de endotelio, y mesotelio si se encuentra cubriendo órganos cavernosos como el corazón. Ok, bueno, regresando, cabe mencionar que los microorganismos impactan en nuestra nutrición, el desarrollo de tejidos, el sistema inmune, la resistencia a patógenos e incluso el comportamiento, como ya hemos estado viendo en presentaciones anteriores con los demás colegas. Y aquí hay que aclarar un poco el concepto, vamos para que queden reafirmarlos. El microbioma es igual a la suma de la microbiota, que es decir, todos los microbios que nos colonizan, más nuestro ambiente. Y digamos, es un ecosistema completamente, ¿sale? Entonces, bueno, en cada parte del cuerpo, muchas especies y cepas diferentes interactúan entre sí y con el potencial de hacerlo también con el hospedero, mediante la modulación del metabolismo y del sistema inmune, que ya de por sí son sistemas biológicos bastante complejos, sí, por sí solos. Entonces, bueno, algunas de las formas de interacción entre las especies microbianas son solamente unas, pero nada más para mencionarlas, porque en realidad son demasiadas, ¿no? Eh, Hay unas relaciones negativas, que pueden ser la secreción de toxinas específicas para matar a las bacterias que están en la vecindad, y la producción de enzimas benéficas para alimentar relaciones mutualistas. Esta sería una relación positiva, ¿no? Bien, entonces podemos entender que el microbioma es, por lo tanto, un ecosistema complejo, dinámico, en el cual las especies se encuentran en un continuo flujo. No es algo estable, no podemos llamarle que, digamos, está sujeto a eventos estocásticos, y por ende no podemos, se complica, dada la complejidad del sistema, estudiarlo de una manera muy determinista, ¿no? Bien, ¿cómo podemos aproximarnos entonces al estudio del microbioma? Se ha comprobado que las herramientas de la ecología teórica aplican bien para entender y predecir la dinámica de la microbiota. Lo que no ha quedado completamente claro es cómo la aplicación del pensamiento evolutivo puede ayudar a entender la forma y la función de todo el microbioma. Aquí es donde se realiza en este artículo un esfuerzo para lograr esta visión evolutiva de una forma general. Desde la evolución de los organismos multicelulares se han dado relaciones simbióticas entre mamíferos y microbios. Muchas de estas tienen sorprendentes similitudes con nuestro propio microbioma, sugiriendo que hay procesos y principios evolutivos desarrollados en común. O sea, hay evolución convergente en muchos de los casos. Ahorita más adelante vamos a ver esto. Bien, por último, en las perspectivas generales, en este estudio se emplean predicciones de la teoría evolutiva para interpretar la información que ya se tiene del microbioma recabada de otros estudios. También se hace un enfoque en la microbiota
de los mamíferos estudiados y de los beneficios proveídos al hospedero. El objetivo también es entender la función biológica y los porqués. Siempre van a surgir dudas, ¿no?, de entender ese tipo de relaciones. Uno de esos porqués es por qué una característica particular de interés evoluciona, ya sea una relación positiva entre huésped-hospedero o de microbio-microbio. Por ejemplo, por qué la microbiota protege al hospedero contra patógenos o promueve la maduración del sistema inmune. Son cosas que quedan todavía sin un sustento completamente claro, ¿no? Entonces, tales características pueden surgir como una composición compleja en la evolución entre el huésped y la microbiota. Para aminorar dicha complejidad, se consideran tres clases de relaciones en este artículo, cada una de las cuales tiene características evolutivas particulares que vamos a ir viendo adelante. Las relaciones son las siguientes: microbio-hospedero, hospedero-microbio y microbio-microbio. Muchos estudios están enfocados en la relación microbio-hospedero, ¿no?, cómo ellos nos afectan directamente a nosotros. Sin embargo, las otras dos relaciones, hospedero-microbio y microbio-microbio, explican también el porqué de la evolución de la mayoría de las funciones dentro del microbioma. O sea, por eso a veces la perspectiva de los artículos queda un poco inconclusa o queda abierta a muchas dudas porque se hace falta estudiar estas partes, ¿no? Entonces hay que entender que una de las fuerzas de la evolución del microbioma está dominada por la necesidad de cada especie por competir y asegurar su persistencia dentro del hospedero. Sin embargo, al mismo tiempo, los hospederos o anfitriones se encuentran bajo fuerzas naturales de selección que moldean su propia microbiota hasta una forma benéfica. Llamémosle dieta, llamémosle estimulación ambiental, etcétera. Historia de vida, todo este tipo de cosas pueden influir. Entonces, así más bien, en lugar de ser intrínsecamente positivo, el microbioma es un ecosistema dinámico en constante evolución que es mantenido, vaya, entre comillas, con una correa por el anfitrión. Vamos a enfocarnos ahorita en la relación microbio-hospedero. Este es un problema dado que tenemos un microbioma muy diverso, ¿no? Entonces, no todas las relaciones son muy claras o quedan muy claras. Entonces, bien, algo muy importante que hay que tener en consideración es que no sabemos dónde les va mejor los microbios, si dentro o fuera del huésped. Este queda como que un estatuto ahí para analizar. ¿Cómo podemos empezar a aproximarnos a esto? Bien, pues si los microbios no se beneficiaran, la predicción diría que la selección natural guiaría estrategias en favor de escapar del microbioma del hospedero, perdón, o también guiaría a generar adaptaciones para incrementar la aptitud dentro del anfitrión, o incluso, inclusive si estas adaptaciones fueran perjudiciales para el anfitrión. O sea, vamos a estar aquí adentro, pero bajo nuestras condiciones no nos importa si sobreviva nuestro anfitrión o no, ¿no? Sin embargo, para muchas especies en ambientes como el intestino humano, la combinación de condiciones relativamente estables, los nutrientes, la calidez, etcétera, hacen más probable el incremento de la aptitud de la microbiota que en ambientes libres. En ambientes libres podemos encontrar especies planctónicas que no van a tener éxito hasta adherirse a algún tipo de sustrato, ¿no? Y eso puede pasar quién sabe cuándo. Entonces, pues bueno, la situación resulta más compleja de lo que parece porque surgen las siguientes cuestiones. ¿Quién beneficia a quién y cómo lo hacen? Vamos a presentar un pequeño escenario aquí. En este caso, pensemos en una cepa que apoya al anfitrión, aportando recursos benéficos. Este aporte representaría una pérdida para esta cepa, dado que en lugar de invertir en su propio desarrollo, ha decidido aportar al hospedero. En consecuencia, la cepa crece lento y corre el riesgo de un desplazo competitivo por un genotipo de más rápido crecimiento que no genere dicho nutriente. Entonces, como resultado, la selección natural se inclinaría a favor de los microbios que invierten en su propia reproducción en lugar de apoyar al huésped. No podemos asumir entonces que el hospedero y la microbiota son una unidad evolutiva con intereses en común, como a veces se suele hacer en aplicaciones de metáforas como los holobiontes o los superorganismos. En lugar de eso, hay que reconocer que ambas partes son entidades completamente distintas, con presiones selectivas particulares y que son potencialmente divergentes.
A propósito del holobionte, los holobiontes son entidades formadas por la asociación de diferentes especies que dan lugar a unidades ecológicas. El término fue introducido por Lynn Margulis en una de sus publicaciones que se llama Simbiogénesis y Simbioticismo. Bueno, entonces, hay que ver lo siguiente, ¿no? Aunque la microbiota comprende en su mayoría especies benéficas para el anfitrión, también hay unas que no son menos neutrales. Hay algunas que pueden estar ahí sin afectarnos, otras que nos benefician, y hay unas excepciones, como la Salmonella entérica, Clostridium difficile, entre otras, que, bueno, causan sus particulares estragos, ¿no? Para poder entender las preguntas planteadas es necesario entonces analizar las siguientes relaciones a nuestra lista, ¿no? Hospedero sobre microbio y microbio sobre microbio. Estas relaciones son muy importantes para aclarar la situación. Bien, en el siguiente diagrama tenemos la evolución convergente de la interfaz epitelial del hospedero y su microbiota. El epitelio no solamente está presente en organismos vertebrados, sino también podemos ver aquí que están los corales y algunos vegetales, ¿no? Es muy relevante ver lo siguiente. En el primer escenario, se estudia lo siguiente, ¿no? El estudio de la microbiota de mamíferos se está desarrollando, pero va quedando claro que diversos animales y plantas poseen superficies epiteliales, donde la microbiota compleja puede crecer, pueden adaptarse ahí comunidades bien interesantes, ¿no? Entonces, en estos sistemas, el hospedero libera nutrientes, libera también antimicrobianos y capas de mucílago o moco, que tienen el fin de ayudar a controlar la microbiota. O sea, van a liberar metabolitos secundarios con el fin de afianzar ciertas especies que son benéficas, ¿no? Los simbiontes pueden entonces proveer nutrientes y protección de patógenos a través de antimicrobianos, entre otros mecanismos. Ya hay relaciones ecológicas más complejas ahí, ¿no? Entonces, notablemente, el ancestro común de las plantas y los animales es un organismo unicelular, lo cual significa que estas adaptaciones han evolucionado de forma convergente después de que la multicelularidad evolucionara en estos dos linajes. Esta convergencia es un indicador de que los principios evolutivos comunes entre los diversos sistemas es un hecho, ¿no? Se puede considerar. En el primer escenario podemos ver parte del tracto gastrointestinal del ser humano, donde el anfitrión secreta glicoproteínas, tales como las mucinas, a las cuales los microbios se unen para alimentarse. Grandes cantidades también de inmunoglobulina A, IgA, son liberadas, lo cual puede tanto ayudar como perjudicar a los simbiontes al afectar su capacidad de adhesión. También pueden liberar péptidos antimicrobianos, conocidos como AMPs, también ácidos y oxígeno, que también puede moldear la comunidad simbiótica. El oxígeno pues, puede generar especies reactivas y un consecuente estrés oxidativo, ¿no? Pues eso regularía también algunas poblaciones. En B, podemos ver que la epidermis de los corales tiene las mismas características o similares a los mamíferos, ¿no? En el último escenario podemos ver que las raíces de una planta también liberan sustancias como mucílago, que son ricos en proteínas arabinogalactantes, está un poquito complicada la palabra, las cuales tienen una función similar a las mucinas. También también liberan azúcar y ciertas fuentes de carbono. Pueden estas, pues, obviamente, ser sustrato, ¿no? Efectivo para la microbiota de las raíces. La liberación del oxígeno antimicrobiano y particularmente ácidos grasos, ácidos orgánicos, también pueden moldear la microbiota de la rizósfera. Hay algo importante que aquí que hay que ver, que los microbios simbióticos no solo se alimentan de las mucinas y del moco que están generándose aquí, sino que también se adhieren a ellas, ¿no? O sea, incluso un huésped puede hacer uso de esta unión mediante la inmunidad adaptativa a través de la inmunoglobulina A, utilizándola para retener simbiontes beneficiosos y no nada más inhibir a los malos. O sea, a lo mejor se estaba pensando que el sistema inmune era nada más es defensivo, ¿no? Pero también busca proteger
aquellas asociaciones que tienen, que son positivas para el anfitrión. Ahora vamos con la siguiente relación, que es el hospedero-microbio, ¿no? La importancia del control del anfitrión sobre la microbiota en sí. Aquí se da una respuesta sobre por qué los microbios apoyan a su anfitrión. Puede ser que la teoría evolutiva la aporta. La pregunta es, ¿qué es lo que conduce a esta cooperación entre las especies, dado que tienen objetivos completamente distintos, ¿no? Entonces, un tema recurrente a lo largo de la literatura evolutiva es la importancia del control de las especies de una sobre la otra. Sí, ¿no? En este caso es como este control jerárquico. Bajo este principio, se predice entonces que los hospederos se encuentran bajo fuertes controles de selección para regular su microbiota. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues este, hay mucha microbiota en interacción, muchos organismos están actuando ahí, pero solamente hay un hospedero en contraste con todas estas milladas de microbios, ¿no? Entonces, a diferencia de los microbios en forma individual, un hospedero puede fácilmente influir en el microbioma entero, ¿no? Y beneficiarse incluso de hacerlo. La teoría evolutiva predice entonces que la relación del hospedero y la microbiota, en lugar de los impactos muy estudiados de que los microbios tienen sobre el hospedero, son críticos también para la forma y la función del microbioma. Hay 4 formas en las que el anfitrión puede ejercer este control sobre la microbiota o este efecto correa, y son estos 4, ¿no? La inmigración, la compartimentalización, el monitoreo y el marcaje. Vamos a irlos viendo de forma particular, ¿no? Primero vamos a ver la inmigración. Esto recurre a que los ecosistemas están formados por la forma en la que las especies arriban a ellos desde el pool global, desde el pool ambiental, ¿no? Tenemos el pool ahí ambiental, bastantes especies, y el orden en el cual van arribando y van colonizando al hospedero es bastante importante, ¿no? Las especies primarias son más resilientes a las invasiones que las especies tardías. De esta forma es que la dispersión microbiana se considera como una importante condición formadora de los microbiomas en el hospedero, ¿no? Bien, entonces, o sea, aparte de esto, bueno, pues un hospedero puede ejercer control al influir sobre qué cepas microbianas y qué especies se va a encontrar, ¿no? Qué especies van a llegar a colonizar cada superficie epitelial. Esto puede suceder a niveles cognitivos y de comportamiento. A lo mejor esto suena un poco ya, pues no sé, un poco muy difícil de creer, pero creo que es más básico de lo que lo podemos creer, ¿no? Lo podemos pensar. Son comportamientos. El comportamiento es estar condicionado a evitar alimentos que están en mal estado, ya que estos pueden contener microbios nocivos, ¿no? Estamos condicionados ya mentalmente a tener ciertos comportamientos y evitar ciertas conductas que pueden ser nocivas. Las siguientes formas pueden ser también bueno, seguimos con la inmigración. Aquí hay un fenómeno particular que es la transmisión vertical de los padres a la descendencia. Se promueve también de esta manera la inmigración de especies particulares. Lo estuvimos viendo en otras presentaciones sobre la transmisión por el contacto del canal vaginal y la diferencia a través también de el aspecto cualitativo y cuantitativo de la microbiota que se comparte por cesárea, ¿no? También se sabe que la leche materna tiene altas cantidades de oligosacáridos que van a condicionar cierta prevalencia de microbios que van a ayudar al bebé a metabolizar estos azúcares, ¿no? Bien, otro detalle que hay que entender también es la compartimentalización. El organismo reserva el derecho de admisión a ciertas partes de su cuerpo, ¿no? Entonces, no le va a permitir el acceso a comunidades bacterianas a partes que tienen que estar naturalmente asépticas, ¿no? Para cuidar la integridad física. Esta compartimentalización mantiene amplias regiones del organismo, como lo mencioné, asépticas, que es decir, cuando están libres de organismos, y bueno, muchas especies son limitadas por esta barrera epitelial, ¿no? Entonces nada más llegan ahí y a lo mejor llegan a hacer algún biofilm, pero nada más en esa barrera, dejan el órgano intacto.
Según el estudio, esto se presenta menos en plantas que en los animales. La compartimentalización es más presente en animales, ¿no? El mucus en animales también juega un papel importante al ser parte de esta barrera y permitir el acceso diferencial de muchas moléculas difusivas al tejido del hospedero, al mismo tiempo que, o sea, limita el acceso y la colonización de otros microbios. Eh, Ok, algo que ya habíamos comentado, ¿no? Que es la estabilidad de las poblaciones microbianas. Creo que en uno de las actividades grupales surgía esta duda, ¿no? Sobre cuán estables son en el tiempo las poblaciones bacterianas, y en realidad es que son fluctuantes. Obtener microbios benéficos a partir de la transferencia vertical de padres a hijos no garantiza que esos beneficios se mantendrán a lo largo de la vida del hospedero. Entonces, siempre va a influir la historia de vida, hábitos alimenticios, condiciones ambientales, aspectos genéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya creo que ya queda respondida una, una pregunta que había surgido ahí en un trabajo grupal la vez pasada. Por último, tenemos el monitoreo y marcaje como mecanismos de control del hospedero. Y bueno, es que el hospedero puede monitorear la localización de los microbios al censar diferentes características que tienen estos microbios. Por ejemplo, tenemos los lipopolisacáridos o flagelina, que son detectados por patrones de reconocimiento en receptores tales como los receptores tipo TOL o receptores de tipo de pH. El hospedero responde a estas características estructurales, frecuentemente conocidas como patrones moleculares asociados a patógenos, PAMS, por sus siglas. La respuesta del organismo en estas instancias involucran la zona intestinal es mucho más fuerte y puede incluir la reparación de tejidos y la secreción de factores antimicrobianos. El hospedero monitorea el daño celular, dado que los efectos de las toxinas bacterianas uno de ellos, es, entre otras cosas, activar el inflamosoma. Es decir, bueno, todo el conjunto de aspectos moleculares que generan que se genere la inflamación, ¿no? Cuando hay una connotación bacteriana negativa. Y aquí es donde estos cambios celulares inducen inducen también la polimerización de actina. Ven, la respuesta del hospedero es un sistema que ha evolucionado convergentemente también en hidarios y en plantas. O sea, este tipo de control también se ha encontrado en los corales y en vegetales también. Bueno, surge también un método de discriminación sobre qué genotipos son los que queremos y los que no queremos, ¿no? Este tipo de discriminación se llama discriminación basada en rasgos. Vamos a ver a qué viene esto, ¿no? En los intestinos de los vertebrados hay ácidos grasos de cadena corta como butirato y acetato que son producto del metabolismo bacteriano. Proveen energía a las células epiteliales, o sea, hay una relación ahí positiva, ¿no? Sorprendentemente, el butirato también tiene potentes propiedades antiinflamatorias a través de la regulación de la expresión del gen inflamatorio y por la inducción de las células T reguladoras. Incluso la cantidad de butirato está relacionada con un estado de salud bueno o malo, ¿no? Son cosas que los médicos toman en cuenta. Se especula que el monitoreo de butirato en el intestino puede guiar la respuesta del hospedero para estructurar la microbiota en función de la disponibilidad de este. Es decir, si la microbiota no le está dando la suficiente cantidad de butirato, la va a reestructurar para que en cierto momento se hospeden bacterias positivas que aumenten la producción de este compuesto, ¿no? Así es de esta forma que el hospedero confía en ciertos fenotipos bacterianos, dada su función y no necesariamente su especie. Entonces, a lo mejor podríamos estar pensando en grupos funcionales particulares o grupos fisiológicos que cubren ciertas rutas metabólicas benéficas para el hospedero y no necesariamente especies particulares. Entonces, bueno, también aquí es importante reconocer que hay funciones ecológicas que pueden ser redundantes, ¿no? Y no necesariamente estas características pueden ser propias de una sola especie y nada más estar en ellas, ¿no? ¿Esto en qué ayuda? Pues es que si llegamos a perder alguna de esas especies, el ecosistema puede fallar, ¿no? Entonces, la importancia de la redundancia.
la función siempre queda cubierta por una u otra especie. Bien, entonces, bajo esta perspectiva, se predice que la ocurrencia de monitoreo para otros nutrientes dentro del microbioma de los mamíferos y otros sistemas, pues es viable, ¿no? No nada más en el butirato en el intestino, sino otros sistemas. Este tipo de monitoreo se conoce como discriminación basada en rasgos, que es una forma robusta mediante la cual el hospedero puede monitorear una microbiota que evoluciona rápidamente, ¿no? Bien, podamos reconocer que el hospedero puede vincular la aptitud de un microbio con los beneficios que proporciona, lo que conducirá a la selección natural de fenotipos microbianos deseables. Esta es una forma general de promover la cooperación que puede aparecer comúnmente en la evolución del microbioma huésped, ¿no? Entonces, una alternativa a la discriminación basada en rasgos es monitorear o apuntar a genotipos microbianos a través de restos químicos únicos, discriminación basada en genotipos. Este tipo de discriminación genotípica puede limitarse por la inhabilidad de detectar una cepa benéfica que en algún momento, por cierta condición, va a mutar y va a derivar en un fenotipo negativo o viceversa, ¿no? A lo mejor un fenotipo negativo evoluciona a una parte positiva y ya lo eliminamos, pero bueno, no podemos saber eso. Hay una solución a esto, sino que el sistema inmune adaptativo puede resolver el problema aprendiendo, ¿no? De las nuevas asociaciones durante la infección, eh, eh, combinando información genotípica y de rasgos o características, ¿no? Pero pues esto toma su tiempo y su costo. A lo mejor el hospedero puede no surtear bien la infección y puede incluso morir o perder alguna capacidad, ¿no? Quedar muy comprometido. Bien, vamos a ir también dilucidando por qué la cooperación, ¿no? Lo que tenemos aquí en pantalla son células del epitelio, esta barrera que tenemos aquí, no células epiteliales. En un estudio teórico reciente se predice que la alimentación de la microbiota por el epitelio del hospedero es un mecanismo poderoso de selección positiva. Alimentar a las cepas positivas las hará florecer y evitará el desarrollo de otras cepas en esta superficie. Hay aquí un tipo de control biológico, ¿no? ¿Cómo le hace el hospedero entonces para seleccionar cepas específicas? Bueno, un mecanismo basado en rasgos es proveer sustratos que son fáciles de asimilar para los microbios con capacidades metabólicas deseables. En vertebrados, la microbiota puede alimentarse con diversos glicanos que deben ser removidos de las glicoproteínas de la mucina, o el el mucus producido en el epitelio, ¿no? Esto favorece a grupos como Bacteroideae, quienes son capaces de digerir carbohidratos complejos, ¿no? Es un grupo particular, ¿no? Vamos a la última asociación, que es la asociación microbo-microbio. En este caso, pues, bueno, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Regular las poblaciones bacterianas que se encuentran en una comunidad es probablemente imposible para el anfitrión hacerlo así a diestra y a siniestra, ¿no? Entonces, de esta manera, el que las especies microbianas se queden o no también depende de su habilidad de competencia, ¿no? Entonces, ellas están sujetas a fenómenos competitivos en todo momento. Algunas formas de competencia puede ser el acaparamiento, ya sea de recursos, de espacio, la distribución que tiene el espacio es muy importante, sabotaje de señales químicas, guerra química tal cual, ¿no? Desarrollo e innovación de maquinaria molecular, es decir, podemos sabotear las moléculas de alguien, las mejoran y se roban esa señal, ¿no? Disminución también de la competitividad por sobreespecialización en cierto tipo de sustrato o por ser muy generalistas, ¿no? Aquí ya hay fenómenos adaptativos muy particulares, dependiendo también del tipo de relación. La competición también también se puede monitorear se puede dar, perdón, monitoreando y manipulando las moléculas señalizadoras de otros competidores. Prácticamente esto sería como espionaje, ¿no? Yo por eso le pongo aquí Guerra Fría prácticamente, ¿no? O sea, no hay, digamos, una interacción física, pero sí hay este espionaje y sabotaje. Bueno, algo que me pareció muy relevante del estudio
es que menciona que los bacteriófagos también abundan en el intestino y pueden afectar a la competencia microbiana y promover la diversidad. ¿De qué forma? Pues los fagos tienden a diseminarse fácilmente a través de bacterias que son las más abundantes, es decir, son las más, tienen mayor abundancia. A estas ayudan a mantener sus poblaciones a raya, permitiendo que las especies más raras tengan un poquito de ventaja. Entonces, permite, ¿no?, que estén reguladas las poblaciones ahí en el organismo. Los fagos también impulsan la transferencia horizontal de genes. Esto es, además, es sumamente importante, ¿no? Eh, los impactos evolutivos de esta transferencia horizontal es un área importante de investigación del microbioma, incluso cuando pues, es poco común. Yo incluso también se me hizo interesante cuando lo escuché, ya que esto puede tener efectos importantes y mover una sola función, como lo sería la resistencia a los antimicrobianos, de forma horizontal a través de cepas y especies competidoras. O sea, esto es una variable que si de por sí era complejo, ya esto se volvió, vaya, pues un sistema, aparte con bastante campo, ¿no?, por investigar. Tenemos mucho trabajo aquí. Bien, vamos con temas de cooperatividad para seguir compitiendo. O sea, es que no nada más es el hecho de pelearse con todos, ¿no? También hay que hacer alianzas en este juego y pues muchos microbios pueden emplear rasgos cooperativos secretando enzimas para ayudarse, ¿no? Oye, te comparto esto, tú me das, yo te doy. Y bueno, muchas veces las células secretan enzimas que degradan moléculas complejas que se llaman sideróforos, que eliminan el hierro, y moléculas sensibles al quórum, que funcionan como un sistema de comunicación para informar sobre la densidad celular, las condiciones de difusión y la mezcla genética, lo que se traduce como una coordinación que indica si hay que unirse, cuándo hay que hacerlo y dónde, y además quién lo está haciendo, ¿no? Bueno, por aquí pongo una notita. Yo no sabía que era sideróforo. Sideróforo es un compuesto quelante de hierro, es decir, que secuestra el hierro, ¿no? Que es un comunicador muy importante para efectos de organización celular. Pero también hay microbios abusivos, aquellos que piden pero no dan, y bueno, aquí en el artículo los llaman ellos como microbios tramposos, ¿no? Estas invasiones por microbios abusivos puede prevenirse si las células crecen en parches de un solo genotipo, donde una cepa no puede utilizar los recursos de otra. Como resultado, se espera que la estructura espaciogenética sea fundamental para la evolución de los microbios dentro del microbioma, es decir, la forma en la que los diferentes genotipos se configuran en el espacio. Aquí que es algo particular, es un concepto que yo no conocía. La estructura espaciogenética importa también qué cepas de qué fenotipo y genotipo están distribuidas y cómo lo están, ¿no?, en el espacio. Eso es algo muy importante. Yo imagino que también es un área importante de investigación. Bueno, no hay que confundir las cosas. La cooperatividad puede ser algo muy complejo que no necesariamente sea tan fácil de identificar, porque bueno, podemos ver que hay especies que se benefician de subproductos de desecho de una segunda especie. Sin embargo, la producción de residuos no es formalmente una función cooperativa, ¿no? Sino que, o sea, los desechos son un subproducto metabólico y no evolucionaron. O sea, ojo, no hubo una tendencia evolutiva para beneficiar a otra célula. Entonces, esta distinción es importante para comprender la solidez de las comunidades, porque se predice que las funciones cooperativas serán más inestables que rasgos como la producción de desechos. O sea, la cooperatividad, pues así es factible, pero no es a lo que todos tienden, no es el objetivo principal, ¿no? Bueno, es lo que está, yo investigué un poquito más sobre lo que es la estructura espaciogénica. Aquí está la cita. Y es lo siguiente, ¿no? Muchos fenotipos sociales bacterianos implican la secreción de productos que afectan a los vecinos de manera dependiente de la distancia. Entonces, como resultado, las redes de interacción dentro de las biopelículas están determinadas en gran medida por la estructura espacial de las biopelículas, es decir, la disposición en el espacio de diferentes clones, cepas y especies. Ok. Vamos con una de la última interacción que teníamos, la del microbio-microbio y las consecuencias que estas interacciones tienen. Una propiedad a nivel comunitario es la redundancia, la que estábamos hablando,
que beneficia si un nodo en la red se pierde. Bueno, la función no se perdería, dado que otro nodo absorbería esa función, ¿no? Entonces, la coexistencia de especies con un impacto similar en el ecosistema es algo que está muy presente, ¿no? La redundancia puede beneficiar a un huésped perdón, al hospedero, porque otros microbios pueden compensar la pérdida con una cepa beneficiosa, ¿no? Es importante comprender que la teoría predice que la redundancia evolucionará en todos los ecosistemas, ya sean asociados al hospedador o no, o sea, los puede encontrar en vida libre, ¿no? A través de una combinación de competencia y procesos estocásticos. Bien, ya a forma de conclusión, de hecho el artículo no tiene metodología, la estructura clásica, ¿no? Que es una revisión. Vamos con esto que ya es el último, que es el ecosistema con correa. El microbioma de los mamíferos comprende un ecosistema dentro del cual los microbios deben competir para persistir y tener éxito en la supervivencia, ¿no? Lo que hace tan notable es que toda esta complejidad ocurre dentro de un anfitrión vivo, que a su vez está también evolucionando. O sea, son eventos que se están dando de forma simultánea, ¿no? Por lo tanto, a diferencia de un ecosistema de bosque lluvioso, fluvial, un bosque húmedo, un desierto, etcétera, el microbioma no solo es impulsado de abajo hacia arriba, ¿no? De este fenómeno top-down, bottom-up. Son ambas interacciones que se están presentando. Tanto uno influye en el otro como el otro influye en el primero, ¿no? Entonces, esto es importante porque nosotros como hospederos estamos también bajo una fuerte selección natural para dar forma a nuestra microbiota, dándole de comer, cuidándola, etcétera, ¿no? Entonces llegamos a una caracterización del microbioma como un ecosistema controlado por el anfitrión, aplicando la teoría evolutiva y ecológica de los datos del microbioma que hasta la fecha están disponibles, ¿no? Todavía falta mucha investigación al respecto. Bien, estas son, en resumen, algunas de los sistemas anfitrión microbiota, como es que el hospedero va a darle control o forma a su microbioma y las interacciones que estas cepas o estos genotipos van a estar teniendo entre ellas mismas, ¿no? Esto es muy particular, también muy presente en el gastrointestinal de los mamíferos. Tenemos también un control específico del huésped sobre las cepas, ¿no? O sea, las tiene aisladas totalmente bajo control, a diestra y siniestra. Esto está muy presente en las células que reflejan la luz del calamar. Y al revés, te pueden también dar la situación en la que el simbionte te está dándole todo el control al hospedero, ¿no? Bueno, en este caso ya deja de ser un simbionte y se transforma completamente en un parásito y emite todo el control sobre su anfitrión. Este es el caso particular del hongo Ophiocordyceps unilateralis, que convierte a las hormigas en literalmente zombies, ¿no? Para seguir sus órdenes, hasta que finalmente sale del exoesqueleto un cuerpo fructífero y va a continuar su ciclo biológico, ¿no? Y también se da un cuarto caso, que es un ecosistema abierto, en el que el hospedero no tiene, un control sobre las cepas que están creciendo sobre él, pero se beneficia de cierta manera, influyendo muy poco, gastando poca energía en controlarlo, dado que estas interacciones de cierta forma están controladas, ¿no? Esto sucede en la planta jarrón, donde hay un contenido de agua, pero donde se están liberando ciertos péptidos que de una u otra forma condicionan la presencia o ausencia de ciertos tipos bacterianos. Pero bueno, digamos, no hay un control más allá de eso. Bien, algunas predicciones sobre el modelo de control del huésped. Podemos pensar que el anfitrión predice que la pérdida de simbiontes se deba a la manipulación del anfitrión, o sea, realmente puede ser esto factible, ¿no? Las pérdidas de simbiontes puede ser por procesos estocásticos o por competencia interespecífica, ¿no? El modelo de ecosistema abierto predice la incapacidad también de mutantes para competir
etcétera, etcétera. Podemos ver este tipo de cosas, ¿no? Hay diferentes predicciones del modelo, como los que acabamos de ver aquí en la imagen. Bien, algo muy importante que también habla el artículo es sobre la coevolución. Eh, Tenemos una capacidad notable para conservar los principales linajes microbianos dentro de nuestra microbiota. O sea, sí se van y vienen, pero tenemos un condicionamiento adecuado para que esta microbiota siempre sea, vaya, que se conserve de cierta manera. Tanto así que hay linajes bacterianos que se han coespeciado con nosotros, hay una coevolución ahí, ¿no? Eso es algo muy importante, dado que entonces esto sustenta bastante la teoría de la cooperatividad. Hay una coevolución. Eh, Algunos aspectos de la coevolución en interacciones ya macro se da con las hormigas y bueno, yo los conozco como carnizuelos, esa plantita. Entonces, lo que sucede es que la planta ya deja de emitir eh, algún tipo de defensa, porque las hormigas que habitan en estos cuernitos, en estas espinas, la van a defender a capa y espada, ¿no? Hasta la muerte. Si la planta presenta una ausencia total de las hormigas, la planta va a morir porque no tiene una manera de defenderse. Entonces, hay cabida de que la convolución es razonable, sin embargo, no se puede determinar qué mecanismos de control se encuentran en relaciones como las que tenemos nosotros con nuestro microbioma, ¿no? Porque no sabemos qué bacterias nos quitan y ahí hasta ahí paró nuestro ciclo biológico, ¿no? Bueno, algunos tratamientos para el microbioma humano que hay que investigar bastante son la competencia inter e interespecífica. Esto es específico, es muy importante para el desarrollo de probióticos. Necesitamos comprender mejor cómo compiten las bacterias y ya sea a través del metabolismo o de otros mecanismos, ¿no? También la estabilidad del microbioma, porque pues por mucho que presente beneficios, según la teoría evolutiva, pues habrá que lo vamos a mudar tarde o temprano, ¿no? Eh, Ahora bien, pues tratar de controlar el microbioma humano se nos presenta pues ya su complejidad, ¿no? Sin embargo, el hecho de que diversas especies hospedadoras se han enfrentado y superado en gran medida el mismo desafío a lo largo de todo este tiempo evolutivo, puede ser informativo para dedicar poco menos tiempo a cómo ellas nos afectan e investigar más cómo nosotros afectamos a ellas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel de la inmunidad adaptativa? Y si un anfitrión normalmente emplea la selección positiva o negativa, y qué tipos de rasgos y especies se dirigen, son preguntas que quedan para mejorar nuestra comprensión de la forma en la que un anfitrión ejerce control sobre su microbioma. Bueno, esto todavía pues, podría tener fines terapéuticos y de muchos tipos, ¿no? Que para la biotecnología que pueden ser demasiado importantes para el desarrollo de la medicina en algún futuro. Y pues bueno, eso es todo. Fue una presentación bastante larga, pero pues ahí está, ¿no? Me gustaría haberlo podido discutir en clase con todos, pero por cuestiones de fuerza mayor me fue imposible y espero que muchas de las preguntas que teníamos sobre un marco general para aproximarnos a estas interacciones hayan quedado, si no claras, al menos con más perspectiva, ¿no? A mí me sirvió bastante la lectura y pues espero que a ustedes les haya servido bastante la presentación. Muchas gracias.